Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas. En este día, viernes 28 de noviembre, cuando vamos a hacer el resumen de la lección número 9, titulada Cambios en el carácter, que yo mejor le hubiera puesto fortaleciendo nuestra fe, porque en sí la lección ha tratado toda la semana sobre la fe. Hermanos y hermanas, quisiera en este día invitarles para que cuando lleguen las horas de que el sol se oculte, ustedes se dispongan para que Dios pueda tener esa intimidad más así como estrecha, que ustedes puedan estar más cerca de Dios y Dios de ustedes, porque el Santo Sábado para eso es, para que entremos en una comunión más íntima. Todos los días tenemos comunión con Dios, todos los días a través de estos estudios que les comparto, ustedes entran en comunión con Dios, pero vean, comenzamos después del momento de la comunión, comenzamos a ir para el trabajo, a ir para la escuela, a ir a comprar, a ir a hacer muchas cosas que es como, digamos, la rutina diaria. Pero hoy, sábado, cuando llegue el sábado, hoy a la puesta del sol, la rutina cambia. Ahí nos salimos para el trabajo, ahí nos salimos para la escuela, ahí nos salimos de compras, ahí entramos en un momento tan especial donde le cantamos al Señor, donde meditamos en su palabra, donde nos levantamos para ir al templo, donde lo adoramos como Él ha enseñado en espíritu y en verdad, y luego después por la tarde a compartir con alguien el mensaje, a visitar a algún enfermo, a llevarle a alguien un mensaje de esperanza y luego regresar al templo para despedir el Santo Sábado. Así, hermanos, nos la pasamos bien estrechamente ligados al Señor. Por eso es que el sábado es el día más bonito de la semana. Y yo quiero desde ya desearle a usted un feliz Santo Sábado, que lo disfrute con el Señor. Hermano, hermana, quisiera invitarle también para que mañana visite nuestras iglesias, si usted vive cerca de alguna de ellas, aquí en el estado de Texas. En la pantalla están las direcciones de las congregaciones que tenemos. No son grandes iglesias, son iglesias pequeñas, son grupos algunos, pero ahí está la presencia de Dios. Y los hermanos se van a sentir contentos que usted les visite y que adore con ellos. Tome nota de la iglesia de San Antonio, su dirección: Houston, Shepherd, Austin, Corsicana, Rusk, Forward e Irving. Tome nota de cualquiera de las direcciones de esas iglesias y si vive en Texas cercano a ellas, visítenos y será algo maravilloso lo que usted va a recibir de parte de Dios, porque Dios desciende para estar con su pueblo. Su servidor mañana estará predicando en la iglesia central de Irving, Texas, como usted lo ha estado escuchando en el audio que se les pone, y ya en un momento nuevamente se lo voy a poner. Quisiera, hermanos y hermanas, este día pedirle a nuestra jovencita Amy Dimas que nos ponga también esa invitación que les hago a ser fieles mayordomos del Señor, y después que ella misma nos comparta los versículos de hoy viernes y de mañana sábado. Y ahora quiero agradecerles el que tengan paciencia para que su servidor siempre esté todos los días invitándoles para que apoyen la obra de Dios que este ministerio hace. Como ustedes saben, estamos nosotros con 4 proyectos que requieren de muchos recursos para llevarlos adelante. Proyectos que son del Señor, siendo el primero de ellos el proclamar el mensaje de los 3 ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 4 canales de televisión y una radio a 4 grandes ciudades de aquí, de los Estados Unidos, para ser más específicos, en el estado de Texas.
Ciudades como son Dallas, Houston, Austin, la capital del estado, y San Antonio, Texas. A estas grandes ciudades se le unen otras ciudades vecinas y estamos, por la gracia de Dios, todos los días inquietando corazones e invitando a que acepten este mensaje, que es el mensaje final, el mensaje de los tres ángeles. Son $54,000 al mes, como ya ustedes me han escuchado, los que necesitamos para pagar estos 4 canales de televisión y radio y así predicar 24/7 en miles de hogares cada día. El otro proyecto para el cual nosotros necesitamos apoyo, hermanos, es para que el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles siga haciendo la obra médica misionera gratuitamente con esos pacientes que llegan por 15 días para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Correr ese centro de estilo de vida involucra alrededor de $30,000 al mes. Y también, hermanos, necesitamos que corazones generosos puedan participar con nosotros dándonos un apoyo mensual para que esta obra no pare de hacerse y los enfermos sigan siendo atendidos gratuitamente. Y así el tercer proyecto es el de la escuela tipo Madison que queremos construir y para el cual vamos avanzando despacio, por lo mismo que no hay muchos recursos. Pero gracias a Dios no hemos parado de hacerla. Lo poco que entre el Señor lo multiplica. Y no quisiera dejar este proyecto allí sin apoyo por no pedir ayuda. Por eso es que le invito para que también tome en cuenta esta obra médica misionera que en su segunda fase haremos en la escuela tipo Madison, como es la preparación de obreros misioneros que lleven adelante el mensaje de la salud. Y el último proyecto, hermanos, es la construcción de nuestro templo en Dallas, Texas. Ese templo que queremos construir y que también representa una inversión de miles de dólares. ¿Cómo hacer un templo para Dios con una iglesia tan poca como es la iglesia Advenimiento en cuanto a miembros y de pocos recursos? Hermanos, solo lo podemos hacer si Dios nos bendice, si Dios toca corazones como el suyo, para que participe dando también aquí ofrendas que nos permitan realizar esa construcción del templo para Dios. Así, estos son los proyectos, se los comparto hoy y le animo y le invito para que no nos deje solos y nos apoye. En la pantalla están las maneras de cómo usted lo puede hacer. Tome nota, pero sobre todo tome nota del número de teléfono para darle más detalles de esas maneras que están allí en la pantalla. El número de teléfono es 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Recuerden que desde cualquier parte del mundo ustedes pueden hacerse presentes. Llámenme y con gusto les daré información de cómo lo pueden hacer. Nuevamente, gracias a todos por escuchar otra vez la invitación y dejo al Espíritu Santo para que les impresione su corazón y ustedes respondan al llamado de Dios. El Señor les bendiga. Y como siempre, mis hermanos, yo no puedo dejar de decirles que nos reunamos los sábados para adorar al Señor. Especialmente hoy lo hago porque este sábado voy a estar predicando en la ciudad de Irving, Texas, ahí cerquita de Dallas. Y quiero, por lo tanto, decirle a los que miran el canal 52.7 que vengan y nos reunamos para que como un solo pueblo le tributemos esa honra y gloria a nuestro Dios. Si usted vive en Dallas, Garland, Richardson, si usted vive en Grand Prairie, si usted vive en Euless, aún en Fort Worth, bueno, las ciudades vecinas de Irving, Texas, le digo, venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Usted que mira el canal 52.7 en cualquier área cercana a Irving o aún distante, venga, entreguémosle a nuestro Dios esa adoración que Él se merece. Será
a partir de las 9 de la mañana, que vamos a adorar a nuestro Dios en el templo que está ubicado en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Allí los sábados nos congregamos y allí a partir de las 9 de la mañana hemos de exaltar a una su nombre, como me gusta decir de la Escritura, esas palabras. Hermanos y hermanas, estaré predicando un mensaje de verdad presente este sábado que viene y por lo tanto quiero compartirlo con aquellos que nos miran o nos oyen en Radio Advenimiento. Vengan con nosotros, serán bienvenidos y como dice nuestro promo, será un placer tenerles con nosotros. Les esperamos. Ahora les compartiré los últimos 2 versículos de la semana que nos toca memorizar y el de hoy, viernes 28 de noviembre, es Mateo 6:20 y dice: «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Lo repito, dice: «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Y el de mañana, sábado 29 de noviembre, es 1 de Juan 1:2 y dice: «Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó». Otra vez, versículo 2 dice: «Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó». Estos son los últimos 2 versículos de esta semana y esperamos que todos así podamos haber avanzado en la memorización de la Biblia. Que el Señor les bendiga y feliz sábado de antemano. Después de haber escuchado esos hermosos versículos, hermanos, y la invitación a ser fieles mayordomos del Señor, quiero dejar que mi hermano Ramsés Ágreda, que está allá en West Palm Beach, Florida, vía Zoom, le salude porque me va a acompañar en el resumen de hoy. Mi hermano Ramsés, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, pastor, muchas gracias por el privilegio que tengo, pues, de, una vez más, como siempre yo lo he reiterado, participar en la elaboración y en la grabación de estas preciosas lecciones de escuelas sabáticas que, dicho sea de paso, han sido maravillosas desde que el año comenzó. Estamos hablando de que en todo este año 2025 hemos tenido un regalo del Señor con este Evangelio de Juan. Y por supuesto, estamos estudiando la parte 4 de este Evangelio del libro de Juan. Así que, bueno, y hoy vamos entonces a hacer el resumen de esta lección titulada Cambios en el carácter. Muy interesante lo que vamos nosotros a estudiar, que es el resumen de toda esta semana, lo que hemos escuchado en toda esta semana en relación a esta preciosa lección. Aquí en cuanto al cambio del carácter, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de cambiar nuestro carácter para reflejar ese precioso carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y bueno, como siempre, hermanos, así como ustedes lo acaban de escuchar, yo siempre me gusta reiterar, me gusta repetir que ustedes puedan colaborar con sus diezmos, ofrendas y donaciones para este ministerio, Iglesia Advenimiento. Recuerden que esta obra que se está haciendo también, como ustedes lo han visto en las pantallas, es para la obra médico-misionera, para que pueda continuarse haciéndose en forma gratuita, los 4 canales de televisión y la radio, ese puesto de avanzada que se está construyendo para que sea de gran bendición para muchas almas. En fin, usted puede ser partícipe, así sea desde otros países, usted puede ser partícipe aportando sus diezmos, ofrendas y donaciones para que este ministerio siga trabajando de forma gratuita, desinteresada por la salvación de las almas. Y también no se les olviden regalarnos un like o un me gusta para que estas transmisiones, estos videos que se publican en los diferentes canales de YouTube de esta iglesia, de este ministerio, Iglesia Advenimiento, puedan ser vistos por muchas más almas. Así que, sin más que hablar, vamos entonces para comenzar en el resumen
de esta lección en el día de hoy, viernes, vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Amantísimo y bondadoso Padre que moras en los cielos, en esta hora, Señor, venimos aquí ante tu presencia para presentar este resumen de esta preciosa lección de esta semana, como lo es cambios en el carácter. Señor, necesitamos un cambio de carácter, dánoslo a cada uno de nosotros. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos des sabiduría a la hora de presentar tu palabra, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras. Señor, sé tú nuestro maestro, que seas tú el que hables a través de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos, porque te lo pedimos y te rogamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Usted se habrá preguntado por qué razón el autor le puso a esta lección cambios en el carácter y no, digamos, fortaleciendo nuestra fe. Sin duda, hermanos, porque los personajes que son los protagonistas de la lección, su carácter fue cambiado de un carácter vacilante a uno firme, a uno determinado. Oh, mis hermanos, la duda tiene que ver con el carácter. La fe tiene que ver con el carácter. Y en el caso de los discípulos, después que Jesús resucitó, ese carácter todavía necesitaba ser transformado, empezando con el carácter de Tomás, porque el carácter de Tomás, hermanos, ese era un carácter manipulador, era un carácter donde él pensaba que Dios tenía que obedecerle a él, era un carácter donde él necesitaba aprender que cuando uno se relaciona con el Señor, uno no le debe poner condiciones a él. Y ese es el punto primero que quiero destacar de esta lección. El peligro, hermanos, de uno ponerle condiciones a Dios. Hermanos, condicionar la fe es peligroso. Y Tomás, lamentablemente, era así. Él condicionaba su fe. Pues vean cómo dijo en el Evangelio de Juan 20, capítulo 20, versículo 24 y 25. Él dijo: pero Tomás, dice uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama una fe condicionada. Esto es, hermanos, muy peligroso. Aquí tenemos a uno que se parece a nosotros cuando a veces decimos: si el Señor me hace este milagro, yo me voy a rendir a Él. Ah, estás condicionando tu fe, mi hermano. Si el Señor me escucha esta oración, yo lo voy a seguir. Eres un Tomás, porque estás condicionando tu fe. Si el Señor me sana a mi mamá, hoy que está bien grave, y yo le oro para que me la sane, si Él me hace este milagro de sanar a mi madre, yo ahora sí voy a entregarme a Él. Estás condicionando tu fe. Eres como Tomás. De manera que Tomás había que cambiarle esa manera de ver la vida cristiana.
Y saben que la iglesia está llena de Tomases y Tomasas. Está llena la iglesia de esto. Y usted dirá, ¿y cuál es el peligro? ¿Por qué no podemos hacer esto? Bueno, hermanos, porque el que condiciona su fe prácticamente convierte a Dios en el que debe obedecer al hombre. Cuando alguien dice, si Dios hace esto, creeré. Si Dios me muestra un milagro, entonces creeré. Está invirtiendo el orden. La criatura pone condiciones y el creador debe cumplirlas. ¿Qué les parece? Oh, hermanos y hermanas, esto no debemos hacerlo. En la Biblia, cada vez que el ser humano trató de poner a prueba a Dios, el resultado fue peligroso. Por ejemplo, Israel en el desierto dijo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, ahí estaban tentando a Dios. Los fariseos, estos pedían señales para creer. Y Jesús les dijo que esa petición era mala y adúltera. Hermanos, la fe verdadera no pone a Dios a prueba. La incredulidad sí, y eso es lo que está haciendo Tomás. Está poniendo a prueba a Jesús. Está diciendo que Jesús tiene que hacer eso, de que le muestre sus manos, que le muestre el costado y él meter los dedos. Hermanos, ¿cómo puede ser esto? Hermanos y hermanas, eso es cerrar el corazón y es muy peligroso. ¿Sabe qué está diciendo usted cuando dice, si Dios me hace esto, creeré? Si Dios me contesta esta oración, entonces yo haré. ¿Sabe qué está haciendo usted ahí? Está diciendo, no me interesa lo que Él ya hizo. Solo me interesa lo que estoy pidiendo. Mire, Tomás tenía el testimonio de los apóstoles. Tenía el testimonio de las mujeres. Las profecías. Hermanos, eran profecías cumplidas. La tumba estaba vacía y Tomás lo sabía. Sabía que Jesús les había dicho que resucitaría. Pero ¿cómo está el corazón de Tomás, hermanos? Está cerrado a toda la evidencia que no coincide con sus condiciones. Hermanos y hermanas, no seamos como Tomás. La incredulidad es muy peligrosa porque ignora lo que Dios ya ha revelado y parte de lo que quiere que todavía le revele, y eso es un pecado. El don de profecía dice que cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Hermanos, me voy a saltar un poquito en la lectura, porque dice que estaba resuelto a no creer. Y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Así, deseo a toda la gente, página 747, se nos hace ver cómo estaba Tomás. Dios nos ayude para que no volvamos nunca a condicionar la fe. Nunca le pongamos condiciones a Dios. Creamos por lo que Él ya hizo. Creamos por lo que ya dice su palabra. Creamos por lo que otros nos han contado de Él. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que
si hay que cambiar el carácter dudoso, manipulador, que le pone condiciones a Dios, que eso, hermanos, sea ahora en nuestra propia vida. Hermano Ramsés, ¿qué más usted quiere destacar? Bien, hermanos y amigos, interesante lo que habla el día lunes, y me llamó la atención la pregunta que está en la sección A, que dice así: ¿qué podemos aprender de la forma amorosa en que Jesús reforzó la fe de su discípulo incrédulo? Bueno, la respuesta está en Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 28, que dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Oh, mis hermanos, aquí podemos ver claramente, como el pastor había leído en los versículos anteriores, o sea, Tomás había puesto condiciones para creer, pero aún así, en esa incredulidad, porque ¿cuál es la característica de la incredulidad? Cuando nosotros le ponemos condiciones al Señor, así como lo acaba de mencionar el pastor enamorado. Así que, pero fíjense, hermanos, la forma como el Señor trató la incredulidad de Tomás. O sea, no le llamó la atención, no le habló rudamente, sino le habló, hermanos, en un lenguaje de amor para rescatar a este hombre que estaba entre la duda y la creencia en las profecías, en lo que decían las profecías de la venida del Mesías. Fíjense, hermanos, cómo el Señor de forma tan amable dice: mira, mete tu mano aquí en mi costado, tócame para que tú veas que soy yo mismo y no seas incrédulo. Oh, hermanos, por eso es que a veces nosotros podemos tener las evidencias, podemos tener todas las evidencias, pero ¿cuántos incrédulos no tenemos aún en la verdad presente? ¡Qué tristeza! ¿Cuánto más necesitamos nosotros de evidencia? ¿Será que necesitamos todavía mucho más para creer en lo que creemos? ¿Por qué es posible que todavía hayan hermanos que crean cosas diferentes en cuanto a la doctrina? No estamos todos en una misma página. Qué tristeza, con todas las evidencias que tenemos. Así como Tomás tuvo la evidencia de que estaba frente al Mesías, asimismo nosotros podemos estar frente al Señor y a veces todavía estamos dudando como Tomás. Pero fíjense, hermano, la forma tan amable como trató el Señor Jesucristo la incredulidad de Tomás. Y fíjense lo que dice el don profético. Dice lo siguiente: unos cuantos de los discípulos hicieron entonces del familiar aposento alto su morada temporal. Y a la noche se reunían todos, excepto Tomás. Una noche, Tomás resolvió reunirse con los demás. A pesar de su incredulidad, tenía una débil esperanza, oigan esto, de que fuese verdad la buena nueva. Mientras los discípulos estaban cenando, hablaban de las evidencias que Cristo les había dado en las profecías. Entonces vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. ¿Se dan cuenta? O sea que Tomás, hermanos, de acuerdo a esta primera parte de del don de profecía, en el deseado de todas las gentes, dice claramente que Tomás no es que era completamente incrédulo, o sea, él tenía una débil esperanza de que lo que los discípulos estaban hablando era verdad. Y fíjense, hermano, lo que los discípulos estaban haciendo en el aposento alto. Ellos estaban estudiando las profecías y comparándolas con lo que ellos habían visto. Estamos hablando precisamente de lo que ellos habían sido testigos de ver al Mesías cumplir esas profecías que ellos habían estudiado. Sigue diciendo: volviéndose hacia Tomás dijo: mete tu dedo aquí y ve mis manos,
y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana. No podían haber hablado de su incredulidad al maestro. Reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús clamando, Señor mío y Dios mío. Así lo dice el deseado de todas las gentes, página 747. Hermanos, aquí podemos ver claramente cómo Tomás fue rescatado de esa incredulidad que estaba viviendo, de esa, de esas condiciones que él había puesto. Bueno, si yo no meto mi mano y lo toco, yo no voy a creer en él. O sea, lo que ustedes están diciendo es un invento, hermanos. Y miren cómo lo trató el Señor de forma tan amable y cómo Tomás terminó creyendo en que el que estaba enfrente de él era nada más y nada menos que el Mesías, Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Así que, bueno, pastor, ¿y qué más podemos entonces comentar en relación a este resumen de esta semana? Bueno, que es verdad, vino el Señor y lo trató con ese amor, con esa paciencia, a pesar de lo desafiante que había sido Tomás. Pero el Señor le dio una enseñanza allí y le dijo en el versículo 29, Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí quiero destacar la importancia de creer tal como dice el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, el Señor le está diciendo a Tomás, tu fe es sensorial, porque tú basas tu fe en el sentido de la vista. Y también la basas en el sentido del tacto. Tú dijiste, si no veo y si no toco, no creeré. Esa fe es sensorial. Depende de tus sentimientos, depende de tus sentidos, no depende de la razón. Para ti, si miras y tocas, tienes fe, pero si no miras y no tocas, no tienes fe. Y eso entonces no es una fe verdadera. Eso me hace recordar cuando nosotros comenzamos con este ministerio de radio y televisión, pero especialmente el de radio, porque el de televisión comenzó en el año 2015 y el de la radio comenzó en el 2012. Y cuando comenzamos con la radio, yo sentí como que hicimos un impacto en la ciudad de Dallas, Texas y sus alrededores, porque lo que predominaba en las emisoras era una serie de programas cristianos de otras denominaciones, menos adventista. Y si bien es cierto, hay un programa por ahí que un pastor adventista tenía, pero lo tenía en una hora o una media hora, ahí por la mañanita. Pero nosotros salimos en las horas pico, salimos en las horas del día, nos tomamos prácticamente la emisora. Y eso causó un impacto. Por supuesto, no nos tomamos la emisora desde un principio. Empezó así, con 30 minutos. Y así fuimos aumentando. Pero fue en horas cuando hay movimiento de personas, algunos en sus casas oyendo radio, otros trabajando oyendo radio, otros manejando oyendo radio, y causamos un impacto.
pero especialmente impactamos a los cristianos pentecostales del área de Dallas. Y eso, en alguna manera, los hizo interesarse en el mensaje adventista. Le llamó mucho la atención la enseñanza. Y yo recibí llamadas de muchos preguntándome dónde quedaba una iglesia cercana. Y yo los mandé a diferentes iglesias adventistas del área. Y les decía que los que querían venir con nosotros, pues que vinieran a donde estamos radicados. Pero hubo algo, hermanos, que quiero mencionar aquí. Y es cómo se venían los sábados a nuestra iglesia en Irving. Grupos de hermanos pentecostales a adorar con nosotros, porque estaban abrazando la verdad del sábado. Y fue maravilloso ver cómo los frutos de la inversión en el evangelismo se estaban mirando al hacer que se interesaran los hermanos pentecostales en el mensaje adventista. Pero así como llegaron, muchos se fueron. Pero escuchen la razón por la que se fueron. Pastor, me gusta cómo usted predica. Me gusta cómo usted ora. Nos gusta lo que usted enseña, pero no nos gusta su iglesia. Porque aquí no se siente el espíritu. Hermanos, ¿qué me quisieron decir con eso? Que la fe de ellos era una fe sensorial, que dependía de lo que ellos sentían. No dependía de la palabra y lo que ella enseña, sino que dependía de lo que ellos sentían. Y si ahí sentían algarabía, si ahí sentían música, como ellos estaban acostumbrados a escucharla, música con batería, y si ahí sentían ruido, para ellos ahí estaba el espíritu. Y hermanos, así decidieron no continuar más. Y eso me hace pensar ahora que estoy oyendo a Jesús, cuando dice, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Me hace pensar cómo hay millones de cristianos con una fe sensorial, con una fe basada en los sentimientos, basada en las emociones. Y los pastores que conocen ese punto como, digamos, bueno para explotarlo, vienen y se enfocan en hacer servicios enfocados en las emociones, en los sentimientos y no en la razón, no en la mente, para que el creyente analice lo que Dios le dice y haga decisiones basadas en lo que Dios le dice. Y ahí, hermanos, es donde tristemente tenemos millones de cristianos haciendo lo contrario a lo que Dios manda en temas como, por ejemplo, la santa ley de Dios, el santo sábado, el juicio investigador y todas esas doctrinas distintivas que nosotros predicamos en este medio de comunicación y también, por supuesto, el mensaje de los tres ángeles. Hermanos y hermanas, el Señor está diciendo la fe no debe ser basada en lo que tú miras, en lo que tú tocas, no debe ser basada en tus sentimientos, sino que debe ser basada en aún aquello que no has visto, pero que lo crees. Imagínense ustedes en este momento, yo estoy hablando con el hermano Ramsés, él está allá en West Palm Beach, yo no veo la señal, yo no la veo, pero yo sé que la señal le está llegando al hermano Ramsés y me está llegando a mí, pero yo no la veo. Pero yo creo que hay señal. Yo creo que hay señal porque él me está hablando. Yo le estoy hablando. Bueno, si yo creo en eso, que no lo miro, ¿por qué cuando se trata de Dios? ¿Por qué cuando se trata de Jesús? Yo tengo que pedirle a él que me dé demostraciones de algo, que me haga sentir algo, que me haga ver algo.
Eso es fe sensorial, esa es fe basada en sentimientos. Y Cristo dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, porque esa fue una fe que no se basó en sentimientos ni emociones. Hermanos, en alguna manera, esto ya se ha cumplido en la gran mayoría de cristianos, porque nosotros somos creyentes posteriores a los discípulos y nosotros confiamos en el testimonio inspirado de ellos que está aquí en la Biblia y también, por supuesto, en el testimonio inspirado de los profetas. Nosotros no vimos los clavos. Nosotros no vimos la tumba vacía. Nosotros no escuchamos físicamente la voz de Cristo resucitado. Y aún así, creemos porque la palabra, el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos han dado la evidencia de que Cristo efectivamente vive, resucitó, salió de esa tumba, fue muerto en la cruz, fue clavado. Lo creemos porque la palabra nos lo dice. No vimos eso, solo lo creemos por el testimonio que nos da la palabra. En ese sentido, hermanos, Jesús dice, ustedes son bienaventurados. ¿Sabes que cuando el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Cuando el Señor dijo eso, estaba pensando en usted. Cuando el Señor dijo, estaba pensando en mí, en el hermano Ramsés, que no vimos la tumba vacía, no vimos los clavos, no vimos la cruz, no vimos los milagros que él hizo, pero de todas formas lo creemos por el testimonio que nos dieron los apóstoles y los profetas en su palabra. Entonces, hermanos, eso es lo que cuenta. Cuando se trata de edificar la fe, esta tiene que edificarse no en los sentidos, no en lo que yo mire o toque, sino en el testimonio escrito. Dice el don de profecía que la fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiera estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo, dice, siguiera ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuvieran las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Así que, hermanos y hermanas, es necesario que entendamos este punto y que basemos la fe en la palabra. ¿Qué más, hermano Rancejo, usted quiere ahora compartirnos? Bien, voy a formular la pregunta. Dice, ¿qué aconteció cuando los ojos de los discípulos se abrieron para que reconocieran a Jesús? Relate la conversación que siguió entre el Señor y Pedro. Bueno, para ello vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versículos del 7 al 17. En esta ocasión ya el Señor había resucitado. Los discípulos estaban pescando en la playa, no habían pescado nada. Y entonces a la orilla de la playa estaba el Señor Jesús, ahí estaba esperándolos. Pero fíjense, hermanos, lo que dice, voy a leerlo para que no sean mis palabras. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 7 al 17, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed
de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, qué manera tan tierna la forma como el Señor Jesús trató a Pedro después que Pedro lo había negado 3 veces. Hermanos, el Señor no lo reprochó, no le reclamó: te lo dije, Pedro, que me ibas a negar, te lo advertí. Esas palabras no se las dijo nunca. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Después que comieron, porque el mismo Señor inclusive había preparado a la orilla de la playa, ya tenía las brasas puestas, tenía un pez ahí puesto, y invitó a los discípulos, después que ellos no habían pescado nada, y después que con esa red consiguieron y hasta pescaron hasta 153 peces, y de hecho peces grandes, el Señor les dijo: bueno, traigan de los peces que ustedes pescaron y vamos a comer aquí. Hermano, el Señor hasta les dio de comer, los alimentó ahí en la playa, compartió con ellos, y después que todos habían comido, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, ¿por qué el Señor le hizo esa pregunta: ¿me amas más que estos? Porque Pedro, o sea, lo que era Pedro, Santiago y Juan, y los otros discípulos, había una competencia entre ellos a ver quién era el que más amaba al Señor. Entonces, por eso que el Señor le dijo: ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó la segunda vez y la tercera vez. O sea, así como Pedro lo negó 3 veces, así mismo el Señor le preguntó 3 veces que si lo amaba. O sea, hermanos, a la tercera vez Pedro cayó sobre la roca. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es decir, hermanos, Pedro ya había pasado por la amarga experiencia de haber negado a su Salvador. Y después de eso, Pedro, cuando cayó sobre la roca, cuando se humilló, es que estaba preparado para pastorear a las ovejas, para conducir a los corderos a la salvación. Bueno, dice el don profético, dice lo siguiente: Pedro había declarado una vez: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Pero ahora supo estimarse con más verdad. Sí, Señor, dijo, tú sabes que te amo. No aseguró vehementemente que su amor fuese mayor que el de sus hermanos. No expresó su propia opinión acerca de su devoción. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso.
Pedro siempre estaba listo, oigan esto, para corregir a los demás, para expresar su opinión antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí y dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. ¿Lo ven, hermanos? ¿Se dan cuenta que a veces el Señor permite que pasemos por fracasos para que podamos aprender las lecciones que el Señor nos quiere enseñar? A veces tenemos, hermanos, que caer. Y muchas personas que han caído hasta el fondo, cuando caen es cuando se dan cuenta, oh, mira dónde he caído. Y es cuando claman al Señor, es cuando se humillan realmente y se dan cuenta de su necedad, se dan cuenta de que su vanidad, su orgullo y, y todas las cosas que antes practicaban, de nada les sirvió. Solamente, hermanos, así como Pedro cayó sobre la roca, cuando Pedro, fíjense, como dice este comentario, o sea, Pedro, ese Pedro vanidoso, ese Pedro que siempre se levantaba para ser el primero en contestar, qué diferente fue Pedro cuando se humilló, cuando cayó sobre la roca, y entonces, así como estaba Pedro de humillado, de diferente, de sereno, fue la única forma de cómo él estaba preparado para conducir a las ovejas y pastorear a los corderos. Hermanos, el Señor nos está dando una lección, una maravillosa lección. Y vean, hermanos y amigos que nos escuchan, la ternura y la misericordia que el Señor tiene para tratar con aquellos que yerran, con aquellos que cometen errores. Hermanos, qué maravilloso Dios tenemos nosotros, que nos da la oportunidad. ¿Por qué entonces nosotros no podemos dar la oportunidad a otros? ¿Por qué somos tan agudos para criticar en vez de vernos nosotros primero? En vez de ver la paja que está en tu hermano, ve primero la viga que está en tu propio ojo. Tenemos, hermanos, que ver primero nuestros propios defectos de carácter para poder corregir a otros. Pero al corregir a otros tenemos que hacerlo en el carácter, en el amor de Cristo. No de una forma ruda que lo que hace es herir. En vez de ganar almas para Cristo, lo que hacemos es alejarlas del Señor. Tengamos conciencia, hermanos. Ojalá que esto podamos meditar en estas lecciones que el Señor nos quiere enseñar. ¿Y qué más nos dice este resumen, pastor? Sí, hermano Rancés, agregando a lo que tú has dicho o en referencia a lo que dijiste al principio, llama la atención, hermanos, no quiero dejar pasar por alto esto, que Pedro ha dicho, si ustedes se fijan, él ha dicho lo siguiente, versículo 3 del capítulo 21. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hermanos, nosotros leemos ahí, voy a pescar. Vamos nosotros también contigo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la fe? Porque el tema que hemos tratado es el tema de la fe. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Es que, hermanos, esa declaración encierra volver atrás. Encierra volver al oficio. Encierra volver a lo seguro. El Señor me dijo a mí que iba a ser pescador de hombres. Se anda apareciendo e inclusive ha dicho que nos juntemos en un lugar porque ahí nos vamos a ver y no ha aparecido. Y yo no sé qué vamos a hacer.
Vamos a hacer la misión que Él quiere que hagamos, pescar hombres. Hermanos, Pedro dice, voy a pescar. En otras palabras, regreso a hacer lo que hacía. Vuelvo a mi rutina. Vamos nosotros también contigo, dijeron los discípulos. Hermanos, el Señor había resucitado. Los discípulos lo sabían, pero ellos no tenían claro cuál iba a ser su misión futura. Y estaban en ese dilema entre saber que Jesús resucitó y no entender completamente cuál es su misión. Y sienten el impulso de volver a lo que conocían, como era la pesca. Y eso, hermanos, como repito, no era un paseo recreativo, sino que era volver al oficio antiguo. Hermanos, ¿qué nos enseña esto espiritualmente hablando? Que ese deseo de regresar a lo seguro, cuando la fe se ve desafiada, eso es lo que por lo general nosotros siempre hacemos. Esperar a que Jesús aparezca. Emprender la misión que Él quiere que emprendamos. ¿A dónde la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Mejor vamos para atrás, mejor volvamos a lo seguro. Hermanos, los discípulos no entendían su futuro. La presión de la rutina reemplazó el propósito espiritual. Volvieron a su oficio. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Pescaron toda la noche y no agarraron nada. ¿Cuál es el mensaje ahí? Que, hermanos, sin la dirección de Jesús, nosotros no vamos a ningún lado. Sin la dirección de Jesús, todos los esfuerzos, hermanos, que podamos hacer, no producen fruto. Hermanos, el Señor los había llamado a pescar hombres. Y ellos han vuelto para pescar, valga la redundancia, pescados. Los había llamado a algo mayor y ellos están regresando a algo menor. Oh, mis hermanos, regresaron a sus viejos caminos para darse cuenta que esos viejos caminos ya no podían satisfacerles. Toda la noche pasaron pescando y no agarraron nada. Jesús viene a buena mañana, se les aparece a la orilla y allí, hermanos, el Señor se aparece cuando las fuerzas ya estaban agotadas, cuando habían trabajado y sin ningún fruto. Hermanos, el Señor se aparece para decirle a Pedro todo lo que mi hermano Rancés ya mencionó. Yo me imagino el cuadro. Está el fuego, están los peces allí cocinándose y ahora, después de comer, comienza el Señor a hacerle esas preguntas a Pedro para hacerle saber a Pedro de que el amor es la base de todo ministerio y que en el amor nosotros debemos estar dispuestos a servir y a trabajar. Hermanos, volver a pescar era prácticamente no avanzar en compartir la fe. La fe había que compartirla, la fe había que divulgarla, la fe había que propagarla, pero volver a pescar, eso era renunciar al propósito de la fe. Y el Señor está ahora diciéndoles,
echen la red a la derecha. Y el Espíritu de Profecía dice que fue porque Jesús estaba a la derecha. Es decir, a la derecha estaba la fe. El Señor claramente enseña allí las cosas que traen producto, las cosas que producen, las cosas que traen fruto, son aquellas que se hacen basadas en la fe. Hermanos, Pedro y los discípulos entendieron para qué habían sido llamados, y era para que la fe se siguiera divulgando, se propagara, no para que quedara hasta allí, volviendo a la vida antigua. Me voy a guardar otros comentarios mejor para hacer un sermón de esto, porque me parece que es algo que tiene otros puntos allí que deberíamos de aplicarlo. Pero quiero cerrar analizando ahora esa restitución, hermanos, que el Señor Jesús hizo de Pedro. Porque si ustedes se fijan, en el capítulo 21, versículo 18 y 19, se da una conversación allí de Jesús con Pedro maravillosa. Jesús le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, te extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, en esa frase, sígueme, el Señor está restituyendo a Pedro el ministerio que había perdido cuando lo negó. Ahora el Señor lo está restituyendo en el apostolado, en el discipulado, cuando le dice: sígueme. Pero llama la atención, hermanos, cómo el Señor le hace saber lo dispuesto que debe estar a morir por su fe. Porque, hermanos y hermanas, nosotros los que tenemos fe en Cristo y la compartimos, inclusive los que tenemos la fe del tercer ángel, sabemos, hermanos, los riesgos que eso puede traer. Y sin embargo, debemos estar dispuestos. El Señor nos ha llamado a una misión, pero esa misión, hermanos, envuelve también sacrificio. Por eso Cristo dijo que el que lo quiera seguir, que tome su cruz cada día y que lo siga. Es decir, que esté dispuesto a morir al yo, que esté dispuesto inclusive a dar la vida como Él la dio. Miren que a Pedro le hace saber el Señor cómo va a ser su futuro. Lo restituye, hermanos, y le hace saber: mira, Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Eras independiente, Pedro. Cuando eras joven, creías que podías hacer todo. Hasta dijiste un día de que aunque todos te negaren, yo no. Y mira, fue lo primero que hiciste. Porque, Pedro, eras impulsivo. Los jóvenes, hermanos, tienen esa característica de que son impulsivos, de que inclusive creen que lo pueden hacer todo. E incluso algunos hasta se creen muy autosuficientes. Otros
Oh, mis hermanos, otros creen que nadie les puede dar consejos, nadie les puede decir nada, porque ellos son ya independientes. Pero Jesús está diciendo, así es la juventud, Pedro, así es la juventud. Va para donde va, se ciñe solo y va donde quiere. El que es independiente, el joven sin dirección. Así es, Pedro. Pero tú ya maduraste y tú ahora vas a entender que la vida es mejor que se viva bajo la dirección de Dios. Y ahora tú que ya estás adulto y vas a entrar, digamos, a una edad mayor, tú debes saber que tu vida bajo mi dirección te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y te va a llevar incluso a dar la vida. La fe que ahora tienes, Pedro, bajo mi dirección, te va a llevar inclusive a morir crucificado. Pero mira, con esa muerte me vas a dar gloria, Pedro. Tu fin, Pedro, va a ser glorioso, porque vean ustedes cómo dice el versículo, hermanos. El versículo es bien claro. Voy a leerlo otra vez, versículo 19. Y esto dijo, dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En otras palabras, Cristo le está diciendo a Pedro, Pedro, la cruz, si bien es cierto, los romanos la tienen como un símbolo de vergüenza, Pedro, la cruz es un símbolo de gloria, porque tú vas a morir como yo morí, Pedro. Vas a morir crucificado, pero con esa muerte vas a darle gloria a Dios. Tu fin, Pedro, va a ser glorioso, porque ahora tu vida la vas a vivir bajo mi dirección. Ahora tu vida va a depender de mí, Pedro. Yo te restituyo en el discipulado, yo te restituyo en el apostolado, yo te restituyo como un líder de la iglesia. Pero ahora sí, Pedro, ahora sí no me vas a negar, porque ahora tú te vas a dejar guiar. Ya no es como el joven que a veces no se deja guiar. Ya no es como el joven que cuando no ha madurado cree que él es independiente y hace lo que quiere. No, Pedro, ahora tú ya entendiste que sin mí no puedes hacer nada. En la pesca que acaba de ocurrir, ya te diste cuenta que pescaste toda la noche con tus compañeros y nada agarraron. Han pescado ahora esta gran cantidad de peces, porque yo les dije, échenla al lado derecho, que es donde yo estaba parado. Básicamente, Pedro, el mensaje que les doy es, sin mí la vida no tiene sentido. Sin mí la vida no tiene fruto. Es conmigo que ustedes inclusive tienen para comer. Y ahora, Pedro, te digo que es conmigo que la vida la vas a vivir, y la vas a vivir de tal manera, ya no como la vive la juventud, sino como la vive un hombre adulto, un hombre mayor, un hombre de experiencia, un hombre maduro, un hombre que sabe que sin Dios no puede vivir y se deja guiar por Dios. Y yo, Pedro, te voy a llevar a lugares donde vas a compartir tu fe, donde inclusive por compartir tu fe morirás crucificado. Hermanos y hermanas, quiero cerrar diciéndoles que hay que estar dispuestos, hermanos, a inclusive morir por nuestra fe. Pero eso solo se va a dar si amamos verdaderamente al Señor. Si la fe que tenemos en el Señor es fuerte, es firme, es, hermanos, bien arraigada en Él. En la medida en que así sea, no tendremos miedo
y el mismo Señor nos llevará por concilios, nos llevará por, digamos, cárceles, yo no sé, nos va a llevar a saber a dónde, hermanos, pero iremos contentos porque Él nos irá llevando y terminaremos como hemos de terminar, porque Él así lo quiere, porque Él nos está guiando. Nosotros solamente, hermanos, estaremos siguiendo sus pisadas. Que Dios nos bendiga y que nos restituya el Señor si por alguna razón nos hemos apartado de esta fe. Que Dios nos restituya la fe, hermanos, que deberíamos tener. Si hemos perdido la fe, hermanos, que Dios nos la restituya y que nos convierta en un discípulo como Pedro, restituido, que está ahora sabiendo inclusive que si es necesario, hay que morir por la fe. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que esto sea así? Oremos. Padre nuestro, muchas gracias, porque en la experiencia de los discípulos y en la de Tomás en especial, pero también en la de Pedro, nosotros vemos ahora cómo la fe debe entenderse en qué consiste y qué es lo que se debe hacer con ella. Y Padre, queremos suplicarle que usted nos ayude para que todos los elementos que estuvieron entrelazados en esta lección, nosotros los podamos aplicar a nuestra vida, especialmente el hecho de no ponerle condiciones al Señor, el hecho de no tener una fe condicionada, sino una fe genuina que se basa en la palabra escrita, en el testimonio revelado, que se basa en lo que tú ya hiciste. Señor, una fe que no se base en las emociones, en los sentimientos, sino que se base en lo que tú ya hiciste. Creer por lo que tú ya hiciste, creer por lo que tú nos has revelado en tu palabra. Que sea así nuestra fe, Señor. Que no dependa de los sentidos. Y que sea una fe que estemos dispuestos a compartirla e incluso a morir por ella. Señor, ayúdanos para que nuestra fe sea como la tuya. Que sea esa fe que tú dices, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Que sea esa fe que tú esperas hallar. Y que preguntas porque no va a haber mucha gente que la tenga. Ayúdanos, Señor, para tener la fe verdadera, como dice Judas, la fe que una vez fue dada a los santos. Padre, te pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela.